Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir las noticias más importantes de la Cámara de Diputados de la Nación. José, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Acá estamos de veda. Acá estamos de veda, por eso vamos a respetar. Ya no se puede hablar más de temas partidarios, políticos. Nada que busca el voto. Nada, totalmente. Pero sí podemos charlar, que tiene que ver con la Cámara de Diputados de la Nación, cómo está conformado actualmente la Cámara de Diputados respecto de los bloques y cómo podría llegar a modificarse después de los resultados del domingo en base a lo que se obtuvo en las PASO, ¿no? Así es, sí, justamente. Bueno, en la actualidad, nadie tiene mayoría. Eso está muy sabido. En la actualidad hay... Hablando de mayoría y minoría, José tiene un libro muy bueno que es el gobernar en minoría del karma de la gestión Cambiemos, ¿no? Así es, sí, Ahí sí. arrancó todo el karma del gobernar en minoría, que calculo que es un karma para todos los gobiernos que pasan y que tengan que gobernar en minoría, que arrancó con la gestión Cambiemos porque antes, de alguna manera, gobernaban tranquilos porque el Ejecutivo tenía la cantidad de votos necesarios en diputados y en senadores y aprobaban tranquilos las leyes, ¿no? Así es, sí. Después del de 2015, como que eso empezó a cambiar y claramente el año que viene va a ser el karma del gobierno que venga de gobernar en minoría también. Y por mucho tiempo, sí, seguramente, porque lo que se daba en 2015 era la situación de que por primera vez en 100 años iba a darse, en prácticamente 100 años, un gobierno que iba a tener minorías en ambas cámaras. Sí. Había que remontarse a tiempos de Irigoyen, Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, recordemos, claro, el radicalismo llegaba al poder, pero bueno, se encontró con un Congreso conservador en ambas cámaras. Justamente tenía 45 diputados en una Cámara de 75 más o menos, y el Senado siempre, y el Senado en contra, tenía muchos menos inclusive. Sí. Entonces, bueno, esa fue la situación, al punto tal que Irigoyen, ¿sabes qué? No fue nunca al Congreso. A las aperturas de sesiones ordinarias no iba directamente, tenía una mala relación, no respetaba terrible. la Constitución Nacional. Por lo menos no iba a las aperturas y no permitía que sus ministros fueran cuando los querían interpelar, no permitía que fueran. Como si fuese una comisión informativa algún pedido de explicación, ¿no?, de la gestión del gobierno. Así es. O sea, que no existía el mandato, o existía el mandato constitucional, pero no se cumplía, de que el jefe de gabinete tenía que ir a dar cuenta de... No había jefe de gabinete, claro. No había nada. Exacto. Y en ese entonces también se daba un hecho puntual que, en ese entonces Irigoyen intervino 19 provincias, en realidad había 15 provincias en Argentina, por entonces, estamos hablando de 1916, hizo 19 intervenciones, lo que pasa, varias las intervino varias veces, hacía solamente 3 provincias no fueron intervenidas, eso estaba repasando hoy, pero bueno, en la actualidad, recordemos, minorías, hoy tenemos el Frente de Todos, es el oficialismo, tiene 118 diputados. Para tener la mayoría necesitas ¿cuántos? 129 es el quórum 129 propio. El quórum, eso es, o sea, todos los que gobiernen con menos de 129 gobiernan en minoría. Será en minoría, sí. Claro, no hay mayorías. Acá, en la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene 118, recordemos, son 117 votos siempre porque el presidente, la presidenta en este caso, no vota, pero sí da quórum. Eso es importante. 117 diputados tiene... Y desempata en el caso de que haya empate. Desempata también. Exacto. Así es, sí. Y 117 son los del interbloque Juntos por el Cambio. Y hasta ahí. Después son todos bloques chiquitos. Por ejemplo, y ahí tenemos... El de Provincias Unidas, que es un bloque de 5, por ejemplo. Es de 4, sí. De 4, de Misioneros y Rionegrinos. Y Rionegrinos, sí. Y tenemos el de la Libertad más grande, Avanza, que son 3. Que son 3, que ni siquiera es interbloque, pero lo tomamos como 3 porque tiene a Carolina Píparo. Ahora bien, ¿qué pasó cuántos exponen? Esto es importante, cuántos exponen. El que más expone, obviamente, es el oficialismo actual. ¿Por qué? Porque renueva los diputados de 2019, que fue una gran elección, ganó por mucha diferencia, por más allá de esa remontada final de Cambiemos, pero bueno, obtuvo muchos diputados, obtuvo 68 diputados, que son los que renueva ahora, 55 son los que renueva Juntos por el Cambio,
La Libertad Avanza no renueva nada porque son solamente 3. Entonces, y bueno, y lo que pasó en las PASO es curioso porque todos sacaron, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos sacaron más diputados que los que obtuvo Milei. La gran estrella de la elección, la Libertad Avanza, pero la Libertad Avanza obtuvo 39, claro, 39 de una. Claro, y va a ser el bloque que más va a crecer de alguna manera, porque pasar de 3 diputados actualmente a un bloque de prácticamente, podríamos decir, 40 diputados si se mantienen los resultados de la PASO. Hubiera pasado lo de las PASO, que nosotros no estamos arriesgando nada, no estamos tocando nada. Estamos hablando sobre temas que ya se conocen. 39 diputados son 42 tendría, 42, o sea, arranca prácticamente de cero. Juntos por el Cambio renovaba 55, hubiera obtenido, según los resultados de las PASO, 44. Y el Frente de Todos renovaba 68 y hubiera obtenido 41. De ahí que quedarían, lo que siempre decimos, todos van a tener menos que ahora. Eso es una realidad concreta, lo venimos repitiendo. Ninguno aumenta, todos disminuyen. Todos van a disminuir, por eso se viene un congreso con minorías y con mucho consenso para poder avanzar. Ahí el Frente de Todos tendría 91 diputados. ¿Hay una posibilidad de que la nueva conformación de la Cámara de Diputados sea la que vote el presupuesto para el año? Sí, claro. Y yo casi diría que es lo más probable. También, obvio, depende de quién gane. Si el oficialismo siguiera haciéndolo, le convendría seguirlo con esto. Pero en cuestiones de términos, ¿no? de tiempos legales, ¿hasta cuándo tienen tiempo de aprobar el presupuesto? Hasta fin de año. Claro, ahí está el punto. No es que tiene como, por ejemplo, la ley Después hay prórrogas igualmente, pero podría llegar a haber una prórroga. O sea, hay un límite para presentar el presupuesto, que es el 15 de septiembre, porque eso lo dispone la ley de administración financiera, pero no hay un límite para tratarlo. Sí o sí tiene que ser antes del 31 de diciembre. De hecho, en 2019, cuando gana Alberto Fernández, en realidad prorroga todo porque quería ver con qué se encontraba, entonces decide que va a ver si lo hace en extraordinaria directamente. O sea, poder se puede, se disponen reglamentariamente, se puede hacer. 91 diputados tendría, en función de los resultados de las PASO, el actual oficialismo, el Frente de Todos. 105 diputados tendría Juntos por el Cambio. Recordemos, tiene actualmente 117, bajaría a 105. Y la Libertad Avanza iría a 42. Claro, es un tercio, cuando hablamos de 3 tercios, es un tercio de lo que se expone. Son 130 los diputados que se ponen en juego, y bueno, ese es el tercio. Y tendríamos entonces, entre esos 3 bloques, tendríamos 238, después los bloques del medio son 20 en la actualidad, 20 diputados, quedarían reducidos a 19, o sea, mucho no variaría. Exponen desde ese sector 7 diputados y renovarían, si se diera el resultado de las PASO, 6 diputados. La izquierda no le fue tan bien en la elección anterior. No puso tantos diputados, creo que uno solo había sumado. O sea, ¿y ahora podría llegar a sumar alguno más o no con los resultados de las PASO? En el resultado de las PASO creo que uno solo que sumaba. Mantiene mantiene los que renuevó y pero por ejemplo en lugares donde le había ido bien, por ejemplo en Jujuy, que había puesto un diputado la vez pasada, esta vez no. Ese lugar lo ocupó el otro extremo, la derecha, digamos. Pero bueno, esos son un poco el panorama. Lo que podría llegar el panorama en lo que nos encontramos, que esa es una de los beneficios que deja las PASO. Siempre decíamos, nosotros siempre hacíamos cálculos en la previa. Bueno, y mira, mete tantos de acá, tantos de allá, tantos de allá. Bueno, ahora directamente ya la encuesta real la tenés en las PASO. No necesariamente es lo que sucede después en las elecciones definitivas, en las generales, pero siempre, tal cual lo venimos repitiendo, el domingo tal vez no se sepa quién es el presidente, lo más probable es que no se sepa quién es el nuevo presidente, pero sí se va a saber cuál es el nuevo Congreso. Exactamente, o sea que el lunes vamos a estar con toda la información, esto reiterando cómo quedaría conformada la Cámara de Diputados y el Senado aquí en el Congreso Nacional, que muchos diputados nacionales actualmente, algunos se van, otros renuevan, vienen nuevos, así que va a ser una Cámara bastante activa a partir del 10 de diciembre, veremos qué sucede. Vamos a meternos en el tema del día de hoy, vamos a hacer un
repaso de la comisión más activa de la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Juicio Político, una comisión que se viene reuniendo desde enero de este año, cuando se dio a conocer que arrancaría la investigación por supuestas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones y el desempeño de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Arrancó allá por el mes de enero, fueron varios los temas sobre los cuales ya atravesaron. En su momento fue el tema del fallo del 2x1, también el tema de la coparticipación, la obra social del Poder Judicial de la Nación, Consejo de la Magistratura, uso del poder. Fue un temario bastante extenso que duró todo el año y que tienen que cerrar o dictaminar respecto de los cargos contra los distintos jueces de la Corte antes de noviembre. ¿Qué fecha? Del 20 de noviembre. Del 20 de noviembre, exactamente. Que si llega a haber un eventual balotaje el día 19. El 20 de noviembre es feriado igual. Sería el 19 de noviembre el balotaje. O sea, seguramente que la semana previa, ya podríamos decir, para el 17 de noviembre ya sabríamos si, cuáles van a ser los cargos a la conclusión que va a llegar la Comisión de Juicio Político después de la investigación, esta extensa investigación que duró. El reglamento establece, que el periodo ordinario termina el 30 de noviembre. Claro. Y las comisiones dejan de funcionar 10 días antes. Exacto. O sea que la primera, segunda semana de noviembre ya podríamos saber más o menos cuál va a ser la conclusión a la que llega juicio político. Y para empezar a analizar este tema y ver en profundidad unas placas, vamos a escuchar a la diputada Vanessa Siley, trabajando en comisión, una de las diputadas más activas en esta comisión de juicio político, que decía lo siguiente. Bueno, hemos concluido la investigación de todas las causales, tanto Consejo de la Magistratura, 2x1, obra social, coparticipación, ya se ha concluido la etapa investigativa y en el día de hoy a la mañana se notificó el traslado de los cargos a los jueces. La Comisión de Juicio Político, la Presidencia, emitió las resoluciones que fueron votadas hace 2 semanas atrás. Sí. Y hay que esperar la contestación de ese traslado. ¿Qué es el traslado de los cargos? Es una sucinta enumeración de lo que puede ser la acusación, ¿no? ¿De qué se lo acusa? Y se los acusa a los ministros, en el caso del Consejo de la Magistratura, a los ministros Rosenkrantz, Rosati y Maqueda, de haber infringido la división de poderes, de cooptar el Consejo de la Magistratura, de haber demorado un fallo que no salía porque estaba en el gobierno Macri y después salió rápido cuando hubo otro signo político en el gobierno, de haber acordado la ejecución de ese fallo cuando Robles habla con D'Alessandro y le dice que vayan al Senado, que voten los consejeros, que no voten los consejeros. Esa enumeración de cargos, por ejemplo, en el caso concreto del Consejo de la Magistratura, se le da traslado para que los denunciados tengan algo que se llama derecho a voz. Esto no es derecho de defensa, porque el derecho de defensa, por reglamento y por constitución, principalmente por el artículo 53, se ejerce en el Senado, que es la instancia que juzga. Esta instancia es instancia investigativa. Es como si los diputados fuéramos los fiscales que investigamos. ¿Se entiende? Pero el legislador igual entendió que había que haber una cosa intermedia para que pueda escucharse la voz de los denunciados en esta etapa investigativa. Eso es lo que se dio traslado hoy a la mañana. Bien. Y tienen 10 días para responder. Después de esa respuesta viene el dictamen acusatorio. ¿Y creen en el oficialismo que alcanzaron el objetivo, digo, por lo menos de visibilizar lo que está, el accionar de la Corte, de la justicia, de ponerlo por lo menos en el tapete, más allá que después no estén tal vez los votos para que justamente pase esa acusación al Senado? Sí, definitivamente. Nosotros venimos trabajando desde el 7 de enero. Es una comisión que funcionó sin parar todas las semanas, incluso hemos hecho 2 veces por semana reuniones. Hemos acumulado oficinas enteras de prueba que la estamos digitalizando para que sea de acceso público. Y hemos corrido el velo, como se dice, de todo lo que sucedía intramuros en la Corte y afectaba a la ciudadanía. Y también a los mismos judiciales, porque está la causal de la obra social, que no obedece a una sentencia, sino que obedece a una mala administración, una administración irregular por parte de la Corte, los recursos de la salud de los trabajadores y trabajadoras judiciales y de los jueces también.
Ahí escuchábamos a Vanessa Sile, entonces, hablando de que la Comisión de Juicio Político ya terminó toda la investigación y que ahora, bueno, se corre traslado a los miembros de la Corte Suprema para que hagan su derecho, ejerzan su derecho de defensa, que es una de las reglas del debido proceso que se aplica tanto en los estrados judiciales como también en un juicio político, por más que el juicio político sea simplemente para destituir del cargo a algún funcionario por su eventual mal desempeño, en el caso de comprobarse, y luego esas actuaciones, podríamos decirlo, se pasa a la justicia federal, en este caso, que es la que va a investigar si le corresponde o no una pena que podría llegar a ser una pena de prisión de acuerdo a los delitos que puedan llegar a probarse o no. Pero para eso falta mucho, veremos si sucede o no sucede. Lo cierto es que la investigación acaba de concluir y por el momento ahora los magistrados tienen que ejercer su derecho a defensa y luego viene el tema del dictamen sobre cada ministro respecto de las causales investigadas, José, ¿no? Así es, sí, bueno, y justamente cuando esperaba este esperado título, instancias finales del juicio a la Corte Suprema, porque bueno, no se veía en perspectiva de cuándo íbamos a poder poner Está con el pan dulce y la sidra prácticamente, ¿no? Yo creo que Carolina Gaylar va a estar con el gorrito de Navidad ahí diciendo, finalizamos juicio político. Así es, sí. Justamente recordemos, la primera reunión de esta comisión se hizo el 26 de enero, siempre lo decimos, fue el único tema que se tocó durante extraordinarias prácticamente en ese mes de enero. Es muy infrecuente el momento y bueno, se puso en marcha la Comisión de Juicio Político para trabajar sobre este tema. Se decía que podía llegar a demorar 2 meses, se arriesgaba que que podían llegar a 4 meses. ¡Qué ilusos! Y claro, en algún momento dado dijeron, miren que parece que van a llegar hasta las puertas de las elecciones primarias. Sí. Bueno, se tiró todo el periodo ordinario, las extraordinarias, el periodo ordinario prácticamente. Ahora sí, obviamente, por aquello que decíamos. Termina la comisión, en realidad no necesariamente podría seguir el juicio político. Sí. Obviamente lo que está atento el oficialismo actual que impulsa este proceso. Claro, que perderían la conformación de la comisión de juicio político. Claro, en función de los resultados electorales puede perder la conducción de juicio político. Entonces, bueno, eso significaría que en la actualidad, recordemos, tiene siempre un voto más y entonces puede imponer todo. Lo que no puede imponer hasta ahora es los 2/3 que se necesitan en la Cámara de Diputados, pero de todo eso vamos a hablar ahora, porque bueno, tras 9 meses, fue un parto realmente, de trabajo en la Comisión de Juicio Político. Ya están haciendo, ya dio a luz la Comisión de Juicio Político. Ya nace el dictamen. El proceso entra en su etapa final antes de quedar listo para su envío al recinto de la Cámara Baja. Esta semana entonces fueron remitidos, esta es la novedad, esta es la única actividad puntual que hubo en la Cámara de Diputados, fue este anuncio que fueron remitidos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los cargos provisorios todavía, porque no siguen siendo imputados. Sí. No es lo mismo que acusados. Cuando terminen los dictámenes, ahí se vote. Se habla de acusación, exactamente. Es así serán los cargos provisorios contra los 4 miembros de la Corte. Digamos entonces, tras ser notificados, los jueces del Máximo Tribunal de Justicia disponen entonces ahora hasta el jueves 2 de noviembre, pasadas las elecciones, la semana que viene, el jueves, para realizar su descargo o asistir personalmente a la reunión prevista para el martes 7 de noviembre. O sea, estos datos, estas fechas las dio la presidenta de la comisión durante la última reunión de la Comisión de Juicio Político. Ella habló de 3 fechas, después vamos a referirnos a la tercera, pero el 2 es la fecha límite para hacer el descargo. Claro, por descargo, escrito. En realidad descargo es más que descargo, es el derecho a defensa, ¿no? El derecho a defensa, que es uno de los derechos que establece las garantías o las reglas del debido proceso que están garantizados en la Constitución Nacional. Es como todo imputado, por más que esto sea un juicio político, también tiene que ejercer el derecho a defensa quienes están investigados en este caso, que son los miembros de la Corte. Pueden hacerlo o no. En caso de haber como descargo. También un imputado en el juicio político puede hacerlo o no. En un juicio ordinario, ejercer el derecho de defensa, un imputado no está obligado a declarar. De hecho, se puede negar a declarar. De hecho, los miembros de la Corte también en este caso se pueden negar a declarar. Es un derecho válido y aceptable. Así es. Recordemos que si no declararan,
sí lo tendrían que hacer en el Senado si llegara a esa instancia, obviamente. En caso de haber descargos o derecho de defensa, la comisión lo analizará y en función de eso va a dictaminar en el transcurso del mes de noviembre. La fecha que se está hablando es el 17 de noviembre, sería, porque esa es una fecha que la dio la propia Carolina Gaylar durante las reuniones, esa citó esa fecha, bueno, como sea el 14 o el 17, pero tiene que ser antes del 20, justamente porque después las comisiones ya no, a menos que hubiera una prórroga de ordinarias, cosa que tendría la posibilidad de hacerlo este gobierno, o sea, más allá de cualquiera sea el resultado de las elecciones, este gobierno tiene mandato hasta el 10 de diciembre y puede llegar a prorrogar las sesiones ordinarias, por ejemplo, hasta el 10 de diciembre, lo prorroga por decreto, y en ese caso tienen mandato las comisiones hasta fin de mes. Sí. Veamos la próxima placa. El juicio en números. Hay muchos números, pero bueno, son 14 iniciativas contra los miembros de la Corte. Recordemos que fueron las que se anunciaron en ese día 26 de enero, y a la semana siguiente cuando volvieron a reunirse y empezaron a venir el desfile de invitados o de testigos, comenzaron, se habló de 14 iniciativas, después terminaron ramificándose, hubo algunos cargos más, pero 14 originales eran las 14 que se presentaron puntualmente. 24 reuniones, por eso lo que decías, fue la comisión que más se reunió durante el año, y lo de que decía Vanessa Sile, prácticamente todas las semanas, obviamente hubo más de 24 semanas, así que, pero esa era la intención original, que bueno, cada tema demandó un tiempo puntual. El tema que más tiempo demandó fue la cuestión de la obra social del personal. Porque la obra social también tenía damnificados que vinieron a testificar. Vinieron damnificados, no, claro, todos son testigos, entiendo. Son 65 personas asistieron a la comisión para ser interrogados por sus miembros. No le puse testigos directamente porque algunos parecía como que no lo eran como tales, pero me parece que sí, todos amerita la caracterización de testigos. Veamos los cargos, ¿no? Los cargos no nos alcanzaba la pantalla para ponerlo porque se fueron ramificando. Algunos de ellos son posible mal desempeño de sus funciones, manifiesta parcialidad, arbitrariedad, desvío y abuso de poder a la hora de emitir sus fallos son algunos de los cargos que les imputaron a los magistrados. Si te parece, José, vamos a ir escuchando la palabra de los distintos legisladores respecto de la Comisión de Juicio Político. En esta oportunidad, quien habló respecto a este tema es la diputada María Rosa Martínez, que decía lo siguiente. Mira, yo creo que fue desde el mes de enero un trabajo sistemático. Ninguna semana dejamos de reunirnos o de convocar testigos o de escuchar acusaciones y sobre todo los testimonios, ¿no? de las personas que tenían ya causas penales en el caso de la obra social del Poder Judicial de la Nación, y asombro, sí genera mucho asombro que no exista, por ejemplo, un sistema contable digitalizado, que hoy es lo habitual, que no se presentaran los balances en el Consejo Económico. Ya casi algunas cosas rayaban lo ridículo, porque hasta una sociedad de fomento presenta balances. Una obra social de 90.000, cerca de 90.000 afiliados. Sí, ha sido un tema también muy importante, porque creo que atravesó las diferentes acusaciones, el tema de reforma judicial feminista que los feminismos venimos agitando desde hace más tiempo, pero impactó de manera conjunta. Las denuncias por, nosotros seguimos diciendo, supuesta malversación, y el tema de cada una de las acusaciones creo que impactó fuerte también con la composición de la Corte, con que la mayoría de los cortesanos tienen en ese sentido una actitud particular. También la pudimos vincular con situaciones cotidianas. La justicia interviene o no en causas de alimentos, interviene o no a favor de las madres protectoras, por ejemplo, o interviene o no en las causas de violencia de género.
género, que muchas veces no habilita articularlas y entonces cada denuncia queda separada de la otra y no hay acumulación y termina siendo femicidio. Yo creo que es una tarea muy importante, tal vez tardía. Bueno, ahí la escuchamos a la diputada hablando de que es una tarea importante, pero quizá un poco tardía. Veremos qué sucede con esta investigación del juicio político, José. Así es, bueno, y volvemos a cuando comenzó el proceso, el 26 de enero, con la admisibilidad de los pedidos. Y después se inició una etapa de investigación a partir de la semana siguiente, justamente, y eso eran días, un verano muy caliente, donde se organizaron los pedidos de juicio político a partir de la producción de pruebas SEM. Los fallos de 2 por 1 que benefició a genocidas, eso fue una de las instancias. El tema de la coparticipación que le devolvió fondos a la ciudad de Buenos Aires. Veamos la próxima placa. El de la reforma del Consejo de la Magistratura. Las irregularidades denunciadas en la obra social del Poder Judicial de la Nación, ese fue el tema que se extendió tanto tiempo, y abuso de poder, que fue el último de los temas analizados. Ese abuso de poder tuvo contemplada solamente la cuestión de, estaba elaborado solamente para atender los requerimientos de, en ese caso, la coalición cívica. Que era contra Lorenzetti. Contra el juez Lorenzetti. En la primera ocasión dijeron que, bueno, que ellos ya iban a pedir testigos. Dijeron, el oficialismo habló de la posibilidad de incluirlo dentro del término abuso de poder al juez Rosenkrantz. Entonces, justamente por no haberse apartado de determinadas causas de clientes que habían sido justamente del estudio al que él había administrado en su momento. Bueno, finalmente este fue el último tema que ameritó solamente 2 reuniones prácticamente. En la segunda, que fueron la que convocó la coalición cívica pidió 3 testigos que no vinieron. Sí. Entonces justamente no va a haber más testigos hasta ahí. Entonces a partir de ahí se hizo un cierre de todo lo que es la instancia regular del juicio, y ahora estamos por eso en las instancias finales, justamente. Bueno, veamos entonces la próxima placa. Una vez que los jueces realicen su descargo, la Comisión de Juicio Político va a poder emitir el dictamen y llevarlo al recinto, donde necesitará entonces los 2/3 de los presentes, y los 2/3 de los presentes voten afirmativamente. Recordemos, si hay una votación afirmativa, entonces eso... Los 2/3 es la mayoría más rigurosa, ¿no? Claro, de los miembros. De los presentes, sí. Bien. Por eso es lo que decíamos, que es de todas maneras... Esto no sucederá este año, y recién estábamos viendo las mayorías que pueden llegar a haber pasado con la nueva conformación del Congreso. Esos 2/3 difícilmente puedan llegar a estar. De todas maneras, el dictamen que pueda llegar a alcanzarse va a tener vigencia durante 3 años. Sí. En cualquier momento puede llegar a traerlos, ya sea diciendo, bueno, ahora los tengo los 2/3. Así que en la próxima sesión lo voy a hacer, o sea, que lo anuncie, o que no lo anuncie y que directamente lo pida como esos apartamentos de reglamento. Sería también imposible que sucediera, pero por eso ayer mencionábamos la posibilidad muy hipotética, que en una ocasión donde la oposición se retirara, por ejemplo, que eso sucediera, y bueno, en ese momento, cuando quedan solo el oficialismo, instancia que ha sucedido más de una vez, pudieran llegar a poner. No es lo que sucede habitualmente. Después, ¿qué pasaría en esa situación? En esa circunstancia pasaría al Senado, donde se abre todo otro proceso, donde la Cámara de Senadores se pone en modo enjuiciamiento. Entonces actúan como jueces ellos de los senadores de los magistrados de la Corte. Sí. Ese sería el proceso, y ahí para las destituciones respectivas necesitarían los 2/3. Todos esos procesos se frenan si el acusado renuncia, cosa que ha sucedido muchísimas veces, y o bien que es lo que también podría llegar a suceder con ese dictamen que quede, que el eventual oficialismo, próximo oficialismo, o la mayoría circunstancial
próxima que pueda haber en la próxima conformación de la Cámara, decida que, bueno, saquémoslo ese dictamen que está ahí guardado, saquémoslo, pongámoslo a consideración, a ver, votemos, no obtendrá los 2/3 y ahí se acabó el enjuiciamiento. La fecha prevista para el dictamen entonces sería la del 17 de noviembre. Esa va a ser la fecha seguramente de la próxima reunión de la Comisión de Juicio Político para determinar si, para dejar listos los dictámenes correspondientes. Me aguantás unos minutitos, José, llegó el momento de hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado en nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan.
DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va? Gracias por acompañarnos. Estamos en Diputado TV, estamos en entrevistas. Me formé en la universidad pública, hice mi formación de investigador en el entorno de la universidad pública y soy docente hasta el día de hoy. Me hice un profundo test vocacional, me hicieron hacer mis padres, no yo, con una especialista que dio por resultado y dijo, mis padres por supuesto fueron para escuchar el informe, yo iba a elegir lo que quería, no lo que me decían, pero bueno, tiene que ser ingeniero, entonces yo hago la pregunta, ¿ingeniero en qué? DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que dejó la Comisión de Juicio Político, José, ¿no? Así es, sí. Bueno, justamente estamos analizando, bueno, qué es lo que sucede. Bueno, decíamos justamente que entonces la fecha prevista para esa reunión final es el 17 de noviembre. No la están mencionando justamente en este resumen que ha hecho la Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaylar. No han mencionado precisamente, pero nos atenemos a la fecha que había mencionado en su momento Carolina Gaylar en esa última reunión que hubo, que fue hace 2 semanas. La primera causa investigada fue la del denominado fallo 2x1, en la que se denunció que los miembros de la Corte Suprema favorecieron a los imputados o condenados por genocidio y crímenes de lesa humanidad. En esta tuvimos la presencia de Estela de Carlotto, quien testificó por escrito, ¿no? Así es, sí. Ella estuvo presente, tenía al lado al secretario de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Él no habló en esa oportunidad. No sé si lo están contabilizando, creo que sí, como de los 65 que estuvieron, por eso él no era una suerte de testigo, pero estuvo en su calidad de como la que denunciaba, en ese caso era Abuela de Plaza de Mayo, él estaba en representación junto con la titular de Abuelas. A partir de lo que se conoció como el fallo Muiña, acusado por su actividad en el centro de detención clandestino del Hospital Posadas, fue el primer beneficiado. Y la jurisprudencia creada motivó que decenas de represores también solicitaran una condonación de sus penas. Eso fue el caso 2x1, que recordemos se trató allá por el mes de marzo. Recordemos todo el desarrollo de este proceso tuvo mucho que ver, es un juicio político, tuvo mucho que ver en esa semana donde se recordaba la Semana de la Memoria, el 24 de marzo, justamente se estaba sustanciando este tema y hubo testimonios justamente durante el debate que hacían referencia a lo que había sido la represión y lo que había sido ese fallo, recordemos que se había dado en el año, creo que 2017, fue este fallo del gobierno de Cambiemos, de la Corte Suprema en ese momento, durante el gobierno de Cambiemos, y hubo un intento del oficialismo de vincular justamente ese dictamen de la Corte que hubiera estado en connivencia con el gobierno de entonces. Los cargos por mal desempeño en esta causa fueron atribuidos al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosati, y al vicepresidente Carlos Rosenkrantz. Se había hablado en ese momento de que, bueno, habían instado a quien entonces estaba Elena Hayton de Nolasco, quien entonces estaba en la Corte Suprema, también para que votara a favor. El que no votó a favor justamente fue Rosati, en ese caso. Tampoco lo hizo Maqueda, por eso el juicio esta instancia esta causa tuvo en la mira a Rosati y a Rosenkrantz. Los cargos contra Rosati fueron haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de la regla del 2x1 para delitos de lesa humanidad, con relación al fallo Muiña, haber legitimado una maniobra que priorizó el tratamiento en el caso motivado por interés
intereses ajenos a la justicia y haber violado deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública. Recordemos que cuando hablamos de fallo de 2x1 tiene que ver con por cada día de prisión se contabiliza como 2. Entonces de alguna manera es un beneficio para el imputado porque reduce claramente la cantidad de días que debe cumplir como pena. Y la idea era que, bueno, que no correspondiera para estos tipos de delitos. Claro, de lesa humanidad. Y bueno, justamente recordemos en ese momento hubo una gran movilización y hubo una ley por esos días que justamente salió al cruce de esa movida. Bueno, veamos los cargos contra Rosenkrantz. Ahí los veremos acá. Promover acciones dilatorias en la causa Schifrin con el objeto de ejercer una injerencia indebida en la jueza Hayton de Nolasco, lo que decíamos justamente para priorizar el tratamiento del caso Muiña. Abandonar los deberes funcionales que surgen de la acordada 42/08 de creación de la unidad de superintendencia para delitos de lesa humanidad, la Comisión de Interpoderes, desvirtuando el rol institucional, afectando de desprestigio y mala reputación al Poder Judicial de la Nación, y por no excusarse de intervenir en las causas Aredes y Burgos en virtud de la relación de larga data que une al magistrado con la familia Blaquier en una clara violación del principio de imparcialidad. Si te parece, José, vamos a escuchar la palabra de la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada Carolina Gailar, que decía lo siguiente. Paso a explicar a todos los presentes cómo es el proceso del juicio político, cómo se hizo en el 2003, los antecedentes y lo que dice el reglamento. A los jueces se les da traslado de los cargos y de la prueba, y eso obra en una resolución que fue circulada. Anoche, a las 8 de la noche, circulamos todas las resoluciones donde están los vistos, los considerandos y la parte resolutiva donde dice que se le da traslado de los cargos formulados. Se les da traslado de los cargos de la prueba y un tercer apartado que es cargo y la valoración de la prueba. Eso es lo que se le da traslado al juez de la Corte. Este informe es un informe que obviamente está a disposición y está en la comisión. Pero no le damos porque es el informe anexo que va anexo al dictamen de acusación. Entonces yo no deberíamos mandarle hoy este informe porque en realidad antes de terminar el informe y que el informe quede versión final y no preliminar como hemos aclarado, tenemos que tenerle el descargo del juez. Una vez que está el descargo del juez se hace la versión final del informe, que eso no está presente a este momento porque no es la instancia esta de elaborar el informe. ¿Para qué hicimos el informe? Porque es un resumen de la investigación en cada causal, donde dice qué se denunció, una síntesis de las denuncias, cuál fue la hipótesis de investigación que nosotros seguimos, cuáles son los hechos irregulares que se denuncian, las irregularidades, y luego de analizar la prueba si se constataron o no las irregularidades que podrían configurar el mal desempeño. Eso es lo que tiene el informe que ustedes tienen a disposición. Se entregó antes y se entregó antes de esta instancia para que justamente tengamos tiempo prudencial para poder analizarlo, mejorarlo, corregirlo y por supuesto después tener en cuenta el descargo que formule cada juez en los cargos que le fueron formulados. Ahí le escuchamos a la diputada quien preside la Comisión de Juicio Político hablando y explicando en qué consiste el informe final donde están todas las conclusiones a las cuales se arribaron luego de esta investigación, José. Y ese informe es el que estamos justamente detallando acá, es lo que estamos detallando los cargos que hay contra cada uno de los jueces. Recordemos, este es un juicio que se desarrolla contra los 4 miembros de la Corte y que cada uno tendrá su dictamen correspondiente. Por eso hay algunas causas que los involucran a todos, hay algunas causas que en esta de 2x1 que involucra solamente a 2, después veremos las otras causas. Veamos la próxima placa. Por eso también cada dictamen es por cada juez en particular y no los 4 en general. Así es, sí. En la causa, con respecto al Consejo de la Magistratura, esa es la causa que nos involucra tampoco a todos. La Corte Suprema restituyó una norma derogada y declaró inconstitucional una ley del 2006, arrogándose facultades legislativas para modificar la integración y composición del órgano de control de magistrados encargado de seleccionar y remover jueces. Eso es lo que dice una de las causas por ese tema.
Veamos la próxima placa. Los imputados fueron aquí Rosati, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. ¿Qué pasó con Ricardo Lorenzetti? Él no firmó esta acordada, entonces quedó excluido de esta acusación. A ellos, a estos tres, se les atribuye haberse atribuido el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación a la Constitución Nacional, apropiarse de funciones que la reforma constitucional le había quitado, interrumpir el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura y dictar una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura. Esos son algunos de los cargos que se les imputan. Veamos también, si hay más, se los acusa de falta de sigilo y prudencia en el dictado de sentencias judiciales de gravedad institucional, inmiscuirse en facultades del Congreso de la Nación para manipular la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas. Eso recordemos que fue a ver si podían o no el Senado, como había hecho, para nombrar un senador más como integrante del Consejo de la Magistratura, bueno, dividir un bloque. Recordemos que la Corte invalidó esa movida. Bueno, eso lo agregaron entonces como causal. Y por haber favorecido a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura, justamente esto tiene que ver con lo anterior que mencionábamos y fue todos elementos que traccionaron esta causa. Veamos entonces, pasamos a otra de las causas, en este caso la causa coparticipación. Se investigan las supuestas irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre de 2022 para que el gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto. Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires estaba percibiendo en tiempos de Macri más del 3,5%, antes percibía 1,4%, y a partir de un decreto del gobierno y después una ley, bajó a 1,40%. En esta causa, ¿te acordás, José, que se esperaba la participación o se contaba de alguna manera con la participación de distintos gobernadores, incluso de Guado de Pedro también en su momento? Bueno, que finalmente no fueron. No vinieron. En realidad no sé si fueron citados como testigos o no, pero bueno, finalmente vinieron otros testigos, ¿no? No se los citó, se citó a delegados de las provincias que vinieron finalmente, porque bueno, no. Recordemos, este año también un año electoral muy complicado era para los gobernadores para venir para esta instancia. Entonces, en este caso los cargos formulados fueron para los 4 integrantes del máximo tribunal, porque ellos 4 habían suscrito la acordada definitiva. Sí. Bueno, veamos entonces qué se les imputó. En la próxima placa lo veremos. Haber vulnerado el derecho de defensa del Estado Nacional desarrollando la actividad jurisdiccional con notoria inobservancia a las reglas básicas del debido proceso, arrogarse facultades legislativas violando el sistema de organización federal y la división de poderes y dictar una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitido la ponderación de prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la presidencia. Se decía que bueno, se pretendía con esta medida, beneficiar a Horacio Rodríguez Larreta, de alguna manera. También, recordemos que también, no lo agregamos acá, pero en esos tiempos se dieron aquellos chats que se hicieron virales, unas conversaciones telefónicas entre el director general de la Vocalía, que era Silvio Robles, es muy recordada su presencia, el testigo que más dio que hablar, y el ministro de Justicia, entonces ministro de Justicia Marcelo Alessandro, y se acusó por ese tema a la Corte por no haberse excusado en la causa cuando era su obligación a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad en atención a los vínculos de íntima confianza. Esa fue una de las causas, y esos chats fueron los que desencadenaron justamente uno de los desencadenantes de este juicio. Sí. Y bueno, llegamos a la causa de obra social del Poder Judicial. Acá el juez Maqueda se le formula, esto fue todo para Maqueda, se le formularon 14 cargos por incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social, por haber abdicado a su función de control sobre los aspectos patrimoniales
contables y financieros con grave perjuicio en la normal y eficiente prestación del servicio de salud, convalidar una conformación antijurídica de la estructura organizativa de la obra social y haber mantenido durante todo el periodo sistemas informáticos, contables, de stock de medicamentos, de gestión, obsoletos, vulnerables, sin integración y con alto riesgo de pérdida de información por falta de respaldo adecuado. Hay muchos más, eran 14, pero no los vamos a citar justamente porque bueno, es muy extensa la nómina de causas, en este caso contra Maqueda. Se formó una subcomisión que finalmente no actuó para analizar otros pedidos de la Corte. En este caso era solamente el pedido que involucraba a Juan Carlos Maqueda, pero bueno, finalmente se dio así por cerrado este juicio. Así es, y para finalizar el tema vamos a escuchar la palabra del diputado Eduardo Valdés, quien también es uno de los diputados más activos dentro de la Comisión de Juicio Político, que decía lo siguiente. Bueno, la verdad que habiendo comenzado en el mes de enero la acusación, el juicio político, y que hoy ya podamos hacer un predictamen del hecho acusatorio, me parece que realmente no nos equivocamos cuando acusamos por mal desempeño a Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda en el tema de la coparticipación. Acusamos por el asalto al Consejo de la Magistratura a Rosati y a Rosenkrantz, por el 2x1 a Rosati y a Rosenkrantz y por la obra social a Maqueda, ¿no? Y bueno, las pruebas han sido contundentes y hoy ustedes lo estuvieron viendo en vivo quizás, que la presidenta de la comisión ha podido leer los cargos, ¿no? Ahora esperemos que se le dé traslado a los ministros y los ministros tienen derecho a contestar. Escuchábamos al diputado Eduardo Valdés, como decíamos, uno de los diputados más activos dentro de la Comisión de Juicio Político, quien también ha intervenido varias veces, ha preguntado a varios testigos, también siempre en el post o en la previa con Diputados Televisión. Él siempre muy amablemente nos da su palabra y su reflexión respecto a esta causa. No, él en realidad no sé si después en algún momento lo fue, pero originalmente no era miembro de la Comisión de Juicio Político. Es como todos, como siempre lo hemos dicho acá, cualquier diputado puede participar. Él originalmente participaba como denunciante. Justamente recordemos que el juicio político se inicia a partir de un pedido del presidente, pero al final los que suscribieron el pedido fueron un grupo de diputados encabezados por Eduardo Valdés y él en esa calidad estaba acá. Después, como fueron rotando, eso es un trámite, un mero trámite que cuando falta uno ocupe su lugar con tal otro. de mantener el quórum dentro de la comisión pueden suplirse entre ellos, suplantarse en realidad, pero siempre y cuando mantengan lo que es el quórum. Así que bueno, esto es lo que dejó la Comisión de Juicio Político hasta el momento. Recordemos, juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una causa que viene investigándose ya hace 9 meses, distintas causales. Como decía Carolina Gailar y Vanessa Siley, ya se finalizaron, digamos, con todo el tema de la investigación, de los temas que habían propuesto. Creo que quedaron varios temas igual por investigar, ¿o no? Sí, se habían agrupado algunos temas, pero bueno, en realidad se tocaron prácticamente todos y bueno, ya los tiempos no le daban para más, así que ahí terminaron. Así es. Bueno, José, nosotros llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. El domingo a votar con conciencia, sea quien voten, vayan, ejerzan. Es un deber cívico, un deber político que tenemos todos los habitantes de la República Argentina, haciendo honor a estos 40 años de democracia. Costó mucho. Hay países en el mundo que no tienen la posibilidad de elegir a sus representantes a través del voto popular, del voto universal, obligatorio, secreto. Así que es sumamente importante, no importa quién voten, pero que vayan a ejercer el voto, ¿no? Sí, bueno, tanto luchamos para tenerlo. 40 años de democracia, es un aniversario que se va a cumplir el próximo 10 de diciembre, así que bueno, bienvenido sea. Un año que se votó muchas veces, recordemos que hubo 18 provincias que adelantaron sus elecciones. Es muy probable que después haya que votar de nuevo en balotaje.
También este fin de semana se eligen gobernadores en las provincias de Buenos Aires, nada menos. Entre Ríos también. Entre Ríos y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene sistema de balotaje, o sea que se puede llegar a dar. Es probable que todavía haya que seguir votando a lo largo de este año. Pero bueno, no nos entonces quejemos de nos eso. veremos el lunes entonces con la nueva conformación de la Cámara de Diputados por seguro. sobre todas las cosas, así que estaremos analizando todo lo que dejen las elecciones del domingo. Muy buen fin de semana y nos encontramos el lunes a las 6 de la tarde como todos los días. Adiós.